Buenos días. Esta es la clase 10 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy trabajaremos con el metabolismo del colesterol y sus derivados. Esta estructura química que tenemos acá es el colesterol. Conocemos como ciclopentano peridrofenantreno a esta estructura formada por 4 anillos fusionados, donde tenemos 3 ciclohexanos y un ciclopentano. Los números indican la posición de los carbonos, que será importante a la hora de estudiar sus metabolismos. Como podemos ver, el colesterol tiene 27 carbonos, cada uno con ubicaciones claramente establecidas y que iremos utilizando paso a paso. Veamos primero la síntesis y el destino del colesterol a grandes rasgos, que será la parte más importante a tener presente para poder entender el resto del metabolismo. La síntesis del colesterol comienza con el acetil-CoA, producto de la descarboxilación oxidativa o de la beta-oxidación de los ácidos grasos. En una primera etapa, el acetil-CoA se transforma en hidroximetilglutaryl-CoA. Hacemos un paso por este compuesto porque, como recordamos, a partir del hidroximetilglutaryl-CoA se puede producir la cetogénesis, es decir, la síntesis de cuerpos cetónicos. En cambio, si el hidroximetilglutaryl-CoA es reducido por la enzima hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, se transforma en ácido mevalónico, ingresando, en este caso, específicamente en la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol, como veremos, es un proceso relativamente largo, pero entre sus compuestos intermediarios se encuentra el geranil pirofosfato. Pasamos por el geranil pirofosfato para luego llegar al colesterol. El geranil pirofosfato tiene importancia porque a partir de él se puede formar geranil-geranilo, que es un compuesto que se utiliza en un proceso conocido como prenilación de proteínas, que consiste en agregarle a las proteínas una estructura lipídica de la familia de los terpenos que le permite anclarse a las membranas. Este tipo de anclaje, por ejemplo, lo tienen las proteínas RAS y algunas subunidades de las proteínas G triméricas asociadas a receptores de fosfolipasa C y adenilil ciclasa. Entonces, desde acetil-CoA sintetizamos colesterol. A partir del colesterol tenemos una gran cantidad de compuestos de acuerdo a cómo nos derivemos. Una de las utilidades del colesterol es formar parte de la membrana modulando la fluidez que éstas tienen. Otra utilidad del colesterol es, a través de una vía de síntesis, formar el compuesto activo de la vitamina D o 1,25-dihidroxicolecalciferol, vitamina importante en la regulación del metabolismo fosfocálcico y muchas otras actividades celulares. Por otra parte, a partir del colesterol podemos formar los ácidos biliares, donde acá hemos representado uno de ellos, el ácido taurocólico o taurocolato. Por otra parte, el colesterol puede derivarse hacia todo un proceso de formación de hormonas esteroides, que acá simplificamos en pocos pasos. En primer paso podemos generar progesterona a partir del colesterol, y a partir de la progesterona podemos dar diferentes hormonas. Por una vía llegaremos a dar los glucocorticoides, dentro de los cuales el cortisol es uno de los más importantes. Por otra parte, la progesterona puede derivarse hacia la formación de mineralocorticoides como la aldosterona, o bien hacia la formación de dihidroepiandrosterona, que es un andrógeno de la corteza suprarrenal. También se puede formar testosterona y estradiol, que son los andrógenos gonadales y los estrógenos. Veremos en detalle cada una de estas vías.
Comencemos con la síntesis del colesterol. Como se puede ver acá, la síntesis del colesterol es extremadamente compleja e involucra una gran cantidad de enzimas que intentaremos describir superficialmente siguiendo la vía. Como dijimos, la síntesis comienza a partir de acetil-CoA. Por acción de la enzima tiolasa se forma acetoacetil-CoA y con otro acetil-CoA, con la hidroximetilglutaryl-CoA sintetasa, se forma el hidroximetilglutaryl-CoA. Esta parte de la síntesis, como dijimos, es común con la síntesis de cuerpos cetónicos y de acá podría derivarse a los cuerpos cetónicos. El hidroximetilglutaryl-CoA es reducido por una enzima clave de la síntesis del colesterol, que es la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que forma ácido mevalónico. Esta enzima es importante porque es retroalimentada negativamente por el colesterol. El ácido mevalónico sufre 3 fosforilaciones, transformándose en mevalonato 5-fosfato, mevalonato 5-pirofosfato y mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato. En cada uno de los casos, las enzimas que actúan son quinasas. Una vez que hemos obtenido el mevalonato 3-fosfo-5-pirofosfato que tenemos acá, se pierde un dióxido de carbono y un fósforo y se forma isopentenilpirofosfato, el cual se isomeriza a dimetilalilpirofosfato. Estas dos moléculas, el dimetilalilpirofosfato y el isopentenilpirofosfato, se van conjugando entre sí a través de diferentes enzimas para formar compuestos de la familia de los terpenos cada vez más complejos. En una primera etapa se forma geranilpirofosfato, luego farnesilpirofosfato y finalmente el escualeno, un compuesto que tiene 30 carbonos. Como dijimos, a partir del geranilpirofosfato se puede formar el geranil-geranilo y utilizarse para el proceso de prenilación de proteínas. Pero bueno, estamos acá en el escualeno, que es nuestro proceso de síntesis del colesterol. El escualeno, como está dibujado acá, que también puede dibujarse de esta manera, por acción de una enzima, la escualeno monoxigenasa, se oxida parcialmente en los primeros carbonos y luego con la enzima lanosterol ciclasa se forma el primer esteroide, que es el lanosterol. Como podemos ver, ya en este compuesto lanosterol tenemos el ciclopentano perhidrofenantreno que no teníamos en los compuestos anteriores. A partir de acá se sucede una asociación de compuestos esteroides en los cuales se van produciendo reducciones, oxidaciones, cambio de posición de dobles enlaces. En primer lugar se forma el desmetilanosterol, luego el simosterol, el colastadienol, el demosterol y finalmente el colesterol. Acá existen diferentes vías en las cuales intervienen diferentes enzimas que terminan formando el colesterol. Veamos la síntesis de las hormonas esteroides. La síntesis de las hormonas esteroides, como dijimos, comienza del colesterol o bien de un éster del colesterol con un ácido graso. La primera etapa es común a todas las hormonas esteroideas y actúa la enzima 20-22-desmolasa que lo transforma en pregnenolona, cortándole la cadena que tenemos en el carbono 17 y formando esta estructura. Luego se produce una oxidación sobre el oxidrilo 3, como podemos ver acá, actuando la enzima 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa, y se produce un cambio en la posición del doble enlace que estaba en la posición, el carbono 1, 2, 3, 4 y 5, estaba en posición 5 y 6 y pasa a posición 4, 5, quedando acá. Como dijimos, a partir de la progesterona se producen diferentes vías. Por un lado tenemos una sucesión de enzimas que coloca un oxidrilo en posición 21, como podemos ver acá, luego un oxidrilo en posición 11, como vemos acá, y
un oxidrilo en posición 18, como vemos acá. Es decir, actúan 3 hidroxilasas sucesivamente: la 21 hidroxilasa, la 11 hidroxilasa y la 18 hidroxilasa. Luego hay una deshidrogenación que termina formando la aldosterona, que es un mineralocorticoide. Este proceso de síntesis que tenemos acá ocurre en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. La pregnenolona y la progesterona, a través de la enzima 17-hidroxilasa, pueden formar 17-hidroxipregnenolona o 17-hidroxiprogesterona. La 17-hidroxiprogesterona, por hidroxilación en el carbono 21 y por hidroxilación en el carbono 11, termina generando un glucocorticoide muy importante que es el cortisol. Este proceso ocurre en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Luego, la 17-hidroxipregnenolona y la 17-hidroxiprogesterona, a través de una enzima que corta la cadena entre el carbono 17 y el 20, si en esta zona, forman dehidroepiandrosterona y androstenediona, que son dos andrógenos producidos fundamentalmente a nivel de la zona reticular de la corteza suprarrenal. Si actúa la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que lo que va a hacer acá donde hay un grupo cetona, transformarlo en oxidrilo, se forma el androstenediol y la testosterona. La testosterona es el andrógeno más importante responsable de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Y más aún la dihidrotestosterona, que es más activa y se produce a partir de la testosterona por la reducción en el carbono 5, donde había un doble enlace, ahora no lo está. Luego la testosterona, por acción de la aromatasa, puede transformarse en estradiol, que es el estrógeno más importante. Todos estos compuestos, como la testosterona, el estradiol, la androstenediona, pueden ser reducidos y modificados químicamente, formando otros compuestos que son excretados por orina. Tanto los derivados de las hormonas sexuales femeninas y masculinas, como los derivados de la pregnenolona, la progesterona y la aldosterona. Veamos la síntesis de los ácidos biliares. Los ácidos biliares comienzan con el colesterol y, como sabemos, son compuestos que después participan en el proceso de digestión de los lípidos, siendo secretados por el hígado durante la ingesta. Estos compuestos son compuestos anfipáticos que favorecen el proceso de emulsión. La síntesis de los ácidos biliares comienza con una enzima que es la 7-alfa-hidroxilasa, que coloca un oxidrilo en la posición 7 del colesterol, formando 7-hidroxicolesterol. A partir del 7-hidroxicolesterol, por una sucesión de enzimas, se forman los que se llaman ácidos biliares primarios. Los ácidos biliares primarios son el taurocolato y el quenodesoxicolato. Quenodesoxitaurocolato, que sería este. El taurocolato se produce por una reacción. En primer lugar, se produce una oxidación en la cadena lateral, donde se forma un grupo carboxilo unido a la coenzima A. Luego se le agrega taurina en esta posición y se forma el taurocolato. Con respecto al tauroquenodesoxicolato, primero tenemos un proceso en el cual se corta la cadena y luego se le agrega taurina. Los compuestos son muy parecidos, la única diferencia es que el taurocolato tiene un oxidrilo, como vemos acá, en la posición 12, mientras que el quenodesoxicolato no lo tiene. Estos ácidos biliares primarios son producidos por la bilis y secretados a nivel del duodeno por las vías biliares en la ampolla de Vater. En el aparato digestivo, por acción de las enzimas de la flora intestinal, pueden sufrir desconjugación, es decir, perder la taurina y sufrir procesos de reducción. En este caso,
se pierde, por ejemplo, hay un proceso de deshidroxilación del oxidrilo de posición 7. A partir del taurocolato se forma el desoxicolato, que también es un ácido biliar, pero se conoce como ácido biliar secundario. Por su parte, el tauro, que no desoxicolato, también puede sufrir desconjugación, perdiendo la taurina, o perder el oxidrilo de posición 7, formando el ácido litocólico, que es otro de los ácidos biliares secundarios. Veamos la síntesis de vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble que puede ser ingerida por los alimentos, pero también tenemos la posibilidad de sintetizarla a partir del 7-dehidrocolesterol. El colesterol es el precursor de todo. Como sabemos, nosotros podemos sintetizar colesterol y en nuestro organismo tenemos una enzima que es la 7-dehidrocolesterol reductasa, que es capaz de formar 7-dehidrocolesterol, que la diferencia que tiene un doble enlace más en el segundo anillo ciclohexano. Luego, por acción de la luz ultravioleta en la piel, se puede formar previtamina D, que por un cambio conformacional forma la vitamina D, o también conocida como colecalciferol. Para la formación de vitamina D es importante ver que se debe romper el segundo anillo. Por lo tanto, los derivados de la vitamina D, si bien pertenecen a la gran familia de los esteroides, ya no tienen el ciclopentano perhidrofenantreno. Esta vitamina D formada en la piel o proveniente de los alimentos, a nivel del hígado, sufre la hidroxilación en el carbono 25, que sería este carbono, agregándose un oxidrilo en una reacción que utiliza NADP y oxígeno, formando 25-hidroxivitamina D, también conocida como calcidiol. Y por acción de la 1-hidroxilasa, puede generar 1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Este proceso, catalizado por la 1-hidroxilasa, es una reacción que ocurre en el riñón y es modificado por la acción de, entre otras, de la hormona, la paratormona, y por los niveles de fosfato, como ya veremos cuando estudiemos metabolismo fosfocálcico. Esta es la forma activa de la vitamina D, que puede inactivarse por la 24-hidroxilasa, que le coloca un oxidrilo en esta posición, formando 1,24,25-trihidroxivitamina D3, y también puede inactivarse a partir de la 25-hidroxivitamina D por la misma enzima 24-hidroxilasa, formando el 24,25-dihidroxivitamina D, que tiene menor actividad, u oxidarse a ácido calcitroico. La vitamina D es interesante analizarla en las deficiencias genéticas. Cuando falta la 25-hidroxilasa, no se podrá formar 25-hidroxivitamina D, y tenemos una enfermedad que se conoce como raquitismo 1B dependiente de vitamina D, porque no podremos fabricar calcitriol. Si falta la 1-hidroxilasa, tenemos también el raquitismo 1A dependiente de vitamina D. En estos casos, cualquiera de estas dos patologías hará que los niveles de calcitriol sea menor y por lo tanto tendremos asociado trastornos como por ejemplo una disminución de la absorción de calcio y defectos en la mineralización ósea. Contrariamente, si tenemos un déficit de la 24-hidroxilasa, está fallando la reacción que inactiva al metabolito activo y por lo tanto no podremos absorberemos más calcio que lo normal, produciéndose hipercalcemia infantil. También podemos tener otros casos de raquitismo que se conocen como 2A y 2B, cuando lo que hay es deficiencia ya no de las enzimas que sintetizan el calcitriol, sino de las proteínas involucradas en la respuesta celular.